Bueno, pues nada, yo soy Alberto Ballesteros Rodríguez, ¿vale? Soy de la unidad de Data Science aquí en IRICIS y hoy os voy a comentar un poco, ¿vale? Además de la situación actual en el contexto de los datos de investigación, pues qué herramientas, qué recursos hay para agilizar un poco esta subida a repositorios, ¿vale? Que no se termina de hacer en muchas ocasiones. Entonces, por eso lo hemos titulado Herramientas, estándares y automatización para la gestión de datos FAIR, que es en lo que están bastante preocupados todos los financiadores y, bueno, todo lo que concierne a lo que es la gestión de datos de investigación. Entonces, aquí simplemente recalcar un poco por encima la situación actual, ¿vale? La situación actual desde el punto de vista de un instituto o de un hospital, ¿vale? Y no tanto de manera individual, porque nosotros como investigadores sí sabemos qué datos tenemos, o más o menos si lo tenemos de un modo organizado sí que solemos saber qué datos tenemos, dónde están, tengamos una organización u otra. También sabemos quién los recogió, quién hizo tal proyecto y qué datos obtuvo en esa investigación. Y bueno, si se pueden reutilizar o no, si pertenecemos a un grupo de investigación, más o menos somos conscientes de ello. La pregunta que más suele preocupar es si estos datos de esa investigación que se han producido acaban siempre en repositorios o no. Entonces, en esta imagen, ¿vale? Que pone estos cuatro proyectos, venimos a ilustrar la desconexión actual que hay entre proyectos y los datos que se generan en unos proyectos y en otros, de tal forma que al final, pues datos del proyecto uno pueden tener relación con datos del proyecto 2, pero esta vinculación no existe actualmente, ¿vale? Eso es lo que pretendemos ilustrar. Entonces, sucede que quedan aislados, ¿vale? O lo que se viene a denominar la invisibilidad de los datos dentro del instituto. Y bueno, esto no solo es una percepción nuestra como investigadores o como gestores de datos de la investigación, sino que hay estudios publicados en relación a ello. El primero de ellos es un estudio que se hizo con 1.000 documentos, algo menos, ¿vale? Donde detectaron que en las revistas de Nature y en Science, en distintos ámbitos, solo el 50% de los artículos tenía los datos disponibles, más o menos un 54% era el valor. Luego, cuando se publican pues estos estudios y esta documentación asociada al estudio, algunos autores dicen compartir los datos, pero cuando se les va a contactar, cuando se les hace la solicitud, verdaderamente pues o no contestan, o no terminan de proporcionar los datos, o no está claro cuál es el mecanismo de acceso a ellos. Y esto se viene a unir con el punto número 3, que hay revisiones FAIR que muestran que muchos datos del ámbito biomédico no son encontrables ni accesibles, es decir, no tenemos forma de llegar a ellos, a pesar de que encontremos un paper, una publicación, algún recurso, al final no están en un repositorio que nosotros podamos hacer una solicitud o descargar estos datos. Entonces, esto es lo que viene a generar es estas consecuencias, que es lo que se denomina el coste de la invisibilidad. Es decir, que al final no sabemos qué datos tenemos ni dónde están, ¿vale? Pero ya digo, no de manera individual. Entonces, ¿qué ocasiona este diagrama que hemos visto anteriormente o esta situación actual? Pues a veces una duplicación de esfuerzos para el investigador a nivel de tiempo, recursos, dinero, y además también para el paciente, volver a hacerle consultas que ya se le han realizado. Luego, hay también un tema en cuanto a la reutilización, porque si desconocemos los datos que tenemos, ¿cómo vamos a saber si se han recogido datos de una investigación concreta, una variable concreta médica, un valor biomédico? Entonces, no lo sabemos. Luego está también el problema de la interoperabilidad, que esto afecta a estos principios FAIR a los que nos debemos ajustar en algún momento, ¿vale? Más bien antes que tarde. Entonces, cuando nosotros definimos las variables de un proyecto, esto es una manera de explicarlo, pero cuando definimos las variables de un proyecto y ponemos pues fecha de nacimiento, fecha barra baja nacimiento, o alguien lo pone en inglés, birthday, o date of birth, ¿vale? Al final todo es el mismo concepto. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero para que se entienda la idea. Pero se utilizan distintos nombres. Entonces, a la hora de buscar datos o buscar metadatos, ahora explicaré qué es esto de un metadato, pues se hace muy difícil la búsqueda porque tienes que saber todos los términos que se le ha podido ocurrir a alguien para hacer alusión al mismo concepto. La interoperabilidad también habla del formato de los datos, formato del archivo, si es un Excel, un CSV, un PDF, lo que se os ocurra, ¿vale? Y luego también tenemos la trazabilidad, es decir, de dónde provienen estos datos, quién los recogió, en qué proyecto, cuándo. Es decir, conocer un poco el contexto de esos datos para saber si son reutilizables, interoperables y demás. Entonces, todo esto, todo este aislamiento provoca
estos problemas. Y por último está la barrera de resistencia, que es para qué voy a subir esto a un repositorio, para qué lo voy a alojar, y normalmente es por falta de formación, porque no nos dicen por qué, falta de recursos, no tenemos con qué subirlo y tiempo, ¿vale? Si hay que hacer una tarea manual para subir estos datos a un repositorio, no nos compensa en muchas ocasiones, entonces por eso no se hace, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo vamos a resolver esta situación o desde el área de Data Science, cómo lo hemos propuesto? Entonces, hay una serie de conceptos que puede que la mayoría os suenen, pero puede que alguno no. Entonces, yo voy a incidir brevemente sobre ellos y luego voy a explicar las herramientas para ayudar a solventar un poco esta situación. Los conceptos son estos cuatro. Con estos cuatro nos defenderemos bastante bien. Lo que es un dataset, lo que son los principios FAIR, un plan de gestión de datos y lo que son los repositorios, ¿vale? Todo este conjunto de términos al final están relacionados unos con otros, incluyen los datasets dentro de un plan de gestión de datos, los repositorios también, un dataset acaba dentro de un repositorio y todo con la idea de cumplir con estos principios FAIR. Entonces, empezamos, ya digo brevemente, por el concepto de dataset, ¿vale? Dataset, todos lo conocéis, todos sabéis lo que es un dataset y normalmente es el conjunto de datos estructurado, ¿vale? Datos que están relacionados entre sí, que provienen de una investigación normalmente y que, bueno, se organizan en forma de tabla, como tenéis ahí, ¿vale? Entonces, estas tablas pueden representar mediciones, variables de pacientes, bueno, lo que se os ocurra, ¿de acuerdo? Entonces, hacen relación a un experimento, a un estudio, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un dataset cualquiera que hemos descargado de internet, es público, donde se ve, bueno, pues el nombre, la edad, género, el doctor que le ha atendido, el hospital, el grupo sanguíneo, bueno, una serie de variables que definen, ¿vale?, a este paciente y por qué entró, cuál fue la medicación y demás. Entonces, toda esta información que se recoge, ese conjunto forma lo que nosotros denominamos el dataset. Vale. ¿Y qué es el metadato? Porque esto que tenemos aquí son datos, ¿vale? Es decir, el nombre, la edad y demás son datos, ¿vale? El propio nombre o la propia edad, es decir, 30, 62, hombre, varón, ¿vale? Cáncer, lo que sea son datos. Pero el metadato es la información sobre el dato, es decir, cuál es el nombre de la variable del dato, pues en este caso hospital, doctor, la descripción, pues qué define el nombre. Bueno, pues el nombre identifica al paciente, la edad, pues cuántos años tiene el paciente. Luego también se puede incluir quién recogió los datos, cuándo los recogió, en base a qué proyecto, ¿vale? Pero para que se vea un poco la idea de lo que es un metadato, pues podríamos decir que el nombre de la columna vendría a ser un metadato, ¿vale? Para que lo identifiquemos de una manera fácil y sencilla. ¿Tipos de dataset? Bueno, pues hay varios, ¿vale? Datos clínicos, donde ponemos pues diagnóstico, tratamiento, algo similar a lo que tenemos aquí en la imagen, ¿vale? Luego están datos de laboratorio, que son los típicos resultados de análisis, pues bueno, valores hematológicos, análisis de sangre, imágenes, ¿vale? Pues tags, resonancias, radiografías, valores asociados a esas imágenes que también se reflejan dentro de un conjunto estructurado de datos. Y luego, bueno, pues datos sobre encuestas que realizamos a pacientes o que realizamos a usuarios y demás. Entonces, al final, todo esto acaba recopilado en un conjunto de datos estructurado. ¿Vale? Siguiente concepto, un repositorio. El repositorio al final es donde vamos a almacenar estos conjuntos de datos, ¿vale? Al final es la infraestructura que nos permite almacenar, preservar a lo largo del tiempo todos estos datasets que hemos ido recogiendo. Entonces, gracias a que esta infraestructura, ¿vale?, no depende del investigador, sino que depende pues de Zenodo, del Instituto Carlos III, de la Comunidad de Madrid, son repositorios institucionales, generales, de ámbito general, quiero decir. Entonces nosotros podemos alojar nuestros datos en estos repositorios, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, pues al final que hay una preservación a largo plazo de los datos, que los tengamos almacenados ahí, bueno, pues de manera indefinida. Que sean encontrables. Al final, si yo lo publico en un repositorio, esto hace visible que puedan acceder a ellos. Es como un catálogo de una biblioteca. Si yo conozco el catálogo de la biblioteca, puedo buscar los libros que hay en ella. Pues esto es algo similar. Y de igual forma que una publicación científica, pues el conjunto de datos viene a tener un DOI, ¿vale? Un identificador único que luego es citable, ¿vale? Es igual que se cita un paper, una publicación, se cita un conjunto de datos que tú has utilizado
para tu publicación, para tu paper, y entonces se gana en impacto, en visibilidad, tiene ciertas ventajas que luego vamos a ver. El acceso también se define dentro del repositorio porque normalmente no todos los datos están en abierto o hay que pasar por un proceso de admisión o de acceso a estos datos, entonces puede estar restringido o puede existir un embargo, igual que en una publicación científica. Funcionan muy similar, ¿vale? Y bueno, nos ayudan al cumplimiento normativo y de financiadores que son los que se preocupan de decir dónde están los datos de tu investigación, en qué repositorio, cómo yo accedo a esos datos, cómo los puedo encontrar. Bueno, pues a través de estos repositorios hacen posible que el financiador u otros investigadores puedan encontrar los datos relativos a la investigación. ¿Vale? Elegir un repositorio u otro, bueno, pues ya depende de la convocatoria, del investigador, de los datos a subir. Al final hay distintos criterios. Siguiente concepto, los principios FAIR. Bueno, los principios FAIR es algo en lo que hacen bastante énfasis estos financiadores, la Comisión Europea. Entonces, hay que tenerlos claros. Yo normalmente esto lo solemos vincular a las herramientas que desarrollamos, pero esto es una definición, digamos, un poco más formal, ¿vale? Los principios FAIR, bueno, pues la F es de encontrable. El dato se puede encontrar fácilmente. Accesible, se puede acceder al dato una vez encontrado, es decir, yo ya sé dónde está, ahora cómo accedo a él. Es como encuentro un paper a través de Sudoi, ¿cómo accedo a él? ¿Me lo puedo descargar? ¿Tengo que acceder a través de la institución? Entonces al final es cómo accedo a él. Interoperable, que lo pueda utilizar con otros conjuntos de datos. Aquí la interoperabilidad puede ser a nivel de archivo, es decir, si es un Excel, un CSV, o si el conjunto de datos lo puedo yo combinar con otro conjunto de datos míos. Por eso hay estándares biomédicos en los que luego vamos a entrar para habilitar esta interoperabilidad y que sea más sencilla. Y luego si es reusable, es decir, si el dato puede ser reutilizado por otros investigadores, facilitándole cierto contexto, diciéndole pues de qué van estos datos, quién los ha recogido, en base a qué investigación y que pueda tener mayor conocimiento de los mismos. Esta imagen que veis aquí en la diapositiva es en referencia a cómo hacer, ¿vale?, público el software dentro del ámbito biomédico, pero es muy similar dentro desde el punto de vista de un conjunto de datos, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de seleccionar ficheros de software, se selecciona el conjunto de datos. Luego, se verifican las buenas prácticas de, bueno, cómo se han almacenado estos datos, qué metadatos tienen asociados, descripciones, etcétera, que no haya datos vacíos y demás. Y luego hay que facilitar esos metadatos en el proceso, ¿no? Tú tienes tus datos, pues la idea es facilitar descripciones, añadir vocabularios, todo para que se enriquezca el dato, ¿vale? Entonces, una vez tienes eso, seleccionas una licencia, seleccionas un repositorio, lo subes al repositorio y ya tienes los datos, ¿vale? El conjunto de datos con sus metadatos asociados accesibles, ¿vale? O subidos a un repositorio. Entonces, esto es un poco la idea, a pesar de que ya digo, ponga software ahí, es extrapolable a datos de investigación. Y por último, el plan de gestión de datos, ¿vale? Este es el famoso plan de gestión de datos que cada vez es más solicitado y es el documento que tenemos en mente la mayoría de los investigadores de un proyecto científico, ¿vale?, de investigación. Entonces, lo que hay que tener claro al principio es que el plan de gestión de datos es un documento vivo, es un documento dinámico, va cambiando a lo largo del proyecto. No es lo desarrollo una vez y me olvido, sino que tiene distintas actualizaciones según va avanzando el proyecto. Entonces, en ese documento nosotros vamos a incluir pues cómo se van a generar los datos, qué datos se van a generar, cuál es el ciclo de vida de los datos, qué datos vamos a producir y de qué manera, ¿vale? Entonces, luego, la idea es compartir, hacer accesibles estos datos a través de esos principios FAIR. Entonces, la idea es ver con qué herramientas y cómo lo vamos a hacer sencillo para los investigadores, que somos los que estamos preocupados por esto. Entonces, ya digo, inicialmente, pues no tienes por qué tener conocimiento completo de los datos que vas a producir, los datos que vas a utilizar, pero a lo largo del proyecto sí, según va evolucionando el proyecto, este documento lo vas actualizando. ¿Por qué tengo que hacer este documento? Bueno, porque cada vez lo empiezan a exigir más. Entonces, en los proyectos de la Comisión Europea, en Horizon Europe, es obligatorio para todos los proyectos que involucren datos dentro de la investigación. Entonces, ahí se exige que se desarrolle un plan de gestión de datos. Y luego, dentro del ámbito nacional, pues cada vez los financiadores
pues están más preocupados por este plan de gestión de datos y lo van a empezar a exigir cada vez más y durante todas las etapas del proyecto. Entonces, el Instituto Carlos III ahora mismo lo utiliza como una parte de la evaluación de la propuesta de proyecto, pero la idea es que ahora lo va a utilizar a mitad de proyecto, a finalización de proyecto, y lo va a evaluar para ver si se ha hecho el proyecto, si se ha realizado el tratamiento de los datos como se indicaba en este documento. Y luego tenemos la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta y el Plan Estatal de Investigación, donde la Estrategia Nacional en sí mismo no dice que sea obligatorio desarrollar un plan de gestión de datos, pero sí que dice que hay que adscribirse a los principios FAIR lo máximo posible. Entonces, a través del Plan Estatal de Investigación sí que se obliga al desarrollo de un plan de gestión de datos. Entonces, no es que la Estrategia Nacional lo incluya, pero da a entender que a través de los financiadores sí que va a ser obligatorio tener un plan de gestión de datos, ¿vale? Entonces, para eso nosotros desde Data Science proporcionaremos una plantilla, como esta que tenéis aquí en la imagen, donde os vamos pidiendo diferente información sobre el proyecto. Normalmente la conocéis toda y si ya digo, no la conocéis, la podéis incorporar según vaya evolucionando el proyecto a lo largo del tiempo. Entonces, por qué todo esto? ¿Vale? ¿Por qué tengo que saber los principios FAIR y por qué más o menos tengo que tener un conocimiento de qué es un repositorio y dónde pueden acabar mis datos? Entonces, esto se debe a que el ciclo de vida de la gestión de los datos en investigación empieza por una pregunta de investigación, ¿vale? Una cuestión, donde luego se va a hacer uso de unos datos, ¿vale? Entonces, estos datos a veces son nuevos que vamos a producir o a veces partimos de unos datos de otra investigación. Entonces, aquí luego se desarrolla el plan de gestión de datos. Y en ese plan de gestión de datos tenemos que decir qué datos vamos a producir, qué datos estamos utilizando, de dónde vienen, si tenemos permiso, si no tenemos permiso, si lo vamos a modificar, si no lo vamos a modificar. Entonces, toda esta colección, análisis, descripción de los datos, al final produce un contenido nuevo, un nuevo conjunto de datos, que es el que hay que archivar y publicar, ¿vale? ¿Y por qué? De nuevo, bueno, pues más bien porque nos obliga, ¿vale? Porque los financiadores cada vez lo exigen más. Entonces, todo esto que os he contado del dataset, un repositorio, principios FAIR y plan de gestión de datos, es porque la normativa, ¿vale? Lo exige. Entonces, aquí tenéis distintos ámbitos, ¿vale? Desde el ámbito europeo al ámbito nacional, desde el H2020, Horizon Europe, la Ley de Ciencia Abierta, lo que es la ENCA, el Plan Estatal de Investigación. Entonces, veis si hay obligatoriedad o no de desarrollar un plan de gestión de datos. Entonces, no hay que preocuparse en exceso de conocer que es un repositorio a un nivel profundo, pero sí saber que mis datos van a acabar en una colección de contenido al final. Entonces, yo tengo que facilitar que esos datos acaben en estos repositorios, ¿vale? Como investigador. Entonces, nosotros somos los que os tenemos que proporcionar las herramientas para que eso se lleve a cabo. Entonces, la ley de ciencia abierta pues no viene a obligar que haya un plan de gestión de datos, ya digo, pero sí que obliga a que los datos se hagan públicos, que no haya embargos, sí que se publique a la vez que lo que es la publicación, ¿no? A lo que es el cierre del proyecto o la publicación que se haga del mismo. Luego ya digo, a nivel del OSU, aquí no está actualizado, ¿vale? En lo que es el Plan Estatal de Investigación debería poner 2024-2027, pero bueno, viene a decir básicamente que lo que os he contado, que hay un plan de gestión de datos que es obligatorio de desarrollar, igual que en los proyectos de financiación europea, ¿vale? Esto es un poco simplemente por daros contexto y que no es porque nosotros queramos, sino porque hay una normativa y porque nos están obligando a ello, ¿vale? Bien, entonces, todo esto parece abrumador. Tenemos un problema que son los datos invisibles, desconectados, desacoplados, no sabemos dónde están. Ya hemos visto una serie de conceptos que son los principios FAIR, el DMP, que es un dataset, que es un repositorio. Entonces vamos a ver qué herramientas, ¿vale? Dentro del instituto, de la unidad de Data Science, hemos desarrollado y cómo hacer esto más sencillo para cumplir con esa normativa, con esa obligación, ¿vale? Que tenemos a la hora de subir estos datos dentro de los repositorios. Entonces, nosotros, en la propuesta que hemos desarrollado, proponemos una integración centrada en metadatos, ¿vale? Es decir, en los descriptores del dato, que son al final los que te proporcionan la información sobre el mismo. Entonces, la idea es centralizar todos los metadatos de los proyectos en un catálogo unificado, como si fuera el catálogo de una biblioteca, pero sin poder acceder al dato, simplemente diciendo qué es lo que hay ahí, ¿vale? Eso es el acceder a un metadato.
Luego, la idea también es enriquecer el metadato, porque como hemos dicho antes, la interoperabilidad es complicada. Si cada uno lo llama de una manera a la variable, es complicado y más aún cuando son términos médicos. Entonces utilizaremos vocabularios estándares, ¿vale?, que proporcionan pues, variables comunes a estos conceptos. Con la idea, ¿vale?, también toda esta propuesta de vincular el plan de gestión de datos que hemos desarrollado con los datos reales que nosotros tenemos pues, en REDCap o bueno, en el cuaderno de recogida de datos, donde sea al final que los estemos obteniendo. Esto es porque normalmente lo que nosotros escribimos en el plan de gestión de datos no casa con la realidad, porque en el plan de gestión de datos ponemos una cosa y al final en REDCap o donde sea, en el CSV, en el dataset, tenemos otra cosa. Entonces, la idea es que nosotros podamos validar que lo que está en el plan de gestión de datos concuerda con lo que se está recogiendo, porque si no, no estamos cumpliendo con estos principios FAIR que nos están exigiendo. Entonces, la idea es que fomentemos la reutilización y la interoperabilidad de los datos, ¿vale? Es decir, podamos identificar los metadatos comunes entre proyectos. Si yo he recogido el índice de masa corporal y otra persona también, pues que me salgan los proyectos que utilicen este concepto. Entonces, yo puedo ver qué investigaciones previas hay y facilitar, bueno, pues esta reutilización en nuevos estudios. Si yo ya veo un estudio previo que ha recogido unos datos, ya no lo tengo que hacer yo. No va a suceder siempre, pero hay ocasiones en las que sí. Y luego que esto lo podemos integrar con otros sistemas, ¿vale? Ahí pongo REDCap, pero es un ejemplo de por dónde hemos empezado, pero la idea es extenderlo, igual que a nivel de estándares, que vais a ver ahora como SNOMED, pues la idea es extenderlo a LOIN u otros vocabularios. Entonces, esto es el flujo completo, que ya digo, no me voy a perder en nada técnico, pero simplemente para que veáis que nosotros tenemos los datos de los proyectos aquí a la izquierda, tenemos lo que son los datos que hemos recogido y el diccionario, que es al final el que define, pues esto vendrían a ser los metadatos, ¿vale? Donde ponemos diccionario, pues son los metadatos, porque es qué variables he recogido, cuándo, ¿vale? Cuántas hay, pero no accedo al propio dato, no doy nombres, no doy edad, no doy grupo sanguíneo, no doy acceso a la información. Entonces, de lo que nosotros nos tenemos que preocupar es de coger esos metadatos y enriquecerlos. Es decir, si yo tengo fecha de nacimiento, ¿cuál es el valor SNOMED de esa fecha de nacimiento para que tanto birth date como fecha de nacimiento como fecha barra baja nacimiento tengan el mismo valor? Eso es lo que denominamos como enriquecimiento, ¿vale? Proporcionar un valor común al metadato para que luego en el catálogo de metadatos el cliente, que puede ser nosotros como investigador, personal de gestión del instituto, etcétera, pueda ver qué datos hay asociados a un proyecto. No el dato en sí mismo, sino qué se ha recogido, cuáles son las variables que se están tratando, ¿vale? Y la idea es, en el futuro, integrarlo con repositorios. Es decir, si ya está recogida esta información de manera estructurada, ya está enriquecida, y el financiador te exige que lo deposites en un repositorio, pues desde el área, desde Data Science, que sea automático. Una vez está recogido en el catálogo, que lo puedas depositar en el repositorio sin tener que hacer un mayor esfuerzo. Es decir, ya que lo has recogido en un sitio, lo que haces es al final migrarlo a un nuevo sitio con esa estructura ya ordenado y enriquecido, y entonces cumples con la normativa y hemos ahorrado trabajo y esfuerzo. Entonces, eso era un poco el flujo y en la idea de integrar los metadatos. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir nosotros con los principios FAIR de los que hablábamos antes? Pues a través de un catálogo de metadatos donde está, ya digo, todos los proyectos con todas las variables, facilitando el acceso a través de permisos de acceso claro, quién puede acceder a qué datos, por qué, qué tipo de rol tienes dentro del instituto, y luego para que sean interoperables, pues lo que os he comentado, ¿no? Utilizar un vocabulario estándar de a las variables asignarles un valor común para que a la hora de buscarlas podamos encontrar todas, ¿vale? Que ahora os enseñaré una imagen para que quede más claro, todas las que se han utilizado en distintos proyectos. Y facilitar el contexto suficiente para que el investigador conozca de dónde provienen los datos y si son reaprovechables para su investigación. Entonces, el conjunto de herramientas es este de aquí, que nosotros facilitamos desde el área de Data Science, donde utilizamos planes de gestión de datos procesables. Es decir, esto es que vosotros lo rellenáis, pero nosotros lo que hacemos es obtener la información de manera automática, recogiendo lo que habéis escrito. Eso nos facilita comprobar luego si los datos que estáis recogiendo realmente pues son de un tipo, de otro, si cumple con el formato que vosotros habéis indicado. Entonces, al final, es
algo para facilitar el cumplimiento normativo y que el DMP case con la realidad y que al final sea más fácil desarrollar este documento, ¿vale? Hay una librería que se encarga de ello, que hemos desarrollado aquí en el propio instituto. Luego, el uso de vocabularios estándar, como ya digo, puede ser SNOMED, LOIN, el que sea, para que los distintos proyectos hablen el mismo lenguaje. No se trata de que todos pongamos fecha de nacimiento de la misma manera, sino que cada uno que lo escribe de distinta forma se asocie con ese valor del vocabulario estándar para que yo que lo he escrito en inglés y otro que lo he escrito en español, pues tengan el mismo identificador y a la hora de buscar el proyecto, a la hora de buscar la variable, salgan ambos proyectos, ¿vale? Todo esto llevarlo a un catálogo de metadatos que va a funcionar, ya digo, como un catálogo de una biblioteca, un inventario centralizado, que a futuro nos permita, pues además de hacer esta búsqueda de información, acceder o llevar estos datos a un repositorio como puede ser Zenodo, OpenAir, Rimasalud, Repisalud, el que sea, ¿vale? Al final el que decidamos y ya digo, todo en consecuencia al financiador y lo que nos esté exigiendo. Para esta herramienta de plan de gestión de datos, nosotros lo que hacemos es coger toda la información que vais rellenando en esta plantilla que nosotros os facilitamos. Aquí tenéis, bueno, pues algunos pantallazos del documento que algunos conoceréis, donde se os pide, bueno, pues tipología de los datos que vais a recoger, el dataset que vais a generar, cómo lo vais a llamar, descripción de los datos, luego cuál es el ciclo de vida, pues quién los recoge, quién los procesa, porque a lo mejor los procesa el área de Data Science, bueno, pues eso hay que incluirlo. Y luego, bueno, pues información general sobre el proyecto, ¿vale? ¿Cuál es el código del proyecto para que nosotros podamos identificarlo y asociarlo pues, a los datos que se están recogiendo, ¿vale? Por ejemplo, dentro de RedCap. Son cosas internas que nosotros utilizamos para vincular esta información. Entonces, al final, el investigador de lo que se tiene que preocupar es de rellenar este plan de gestión de datos y ya nosotros lo que haremos es comprobar si esta información casa con lo que se está recogiendo. El tema de los vocabularios estándar, pues no es otra cosa que lo que vamos a ver aquí. Antes, como os he dicho, tenemos proyectos diferentes que describen el mismo concepto con nombres diferentes. Entonces, a la hora de buscarlo, yo tengo que buscar por cada uno de estos conceptos, pues mejor dicho, de estos nombres en ese buscador y entonces al final no sé si estoy buscando bien, si estoy metiendo los valores suficientes, si se me ha podido pasar alguno, entonces no sé si estoy haciéndolo bien para encontrar todos los proyectos posibles que hayan hecho uso de esa variable. Entonces, lo que proponemos es que, a pesar de que se siga la misma estructura, de mismo concepto, ahora haya un único valor, que es este identificador SNOMED, que veis ahí, que siempre es el mismo, de tal forma que cuando yo vaya a buscar por fecha de nacimiento, da igual lo que ponga, que si va a utilizar identificador único, ¿vale? Este valor SNOMED, que me va a permitir encontrar el concepto en todos los proyectos que lo hayan utilizado. ¿Vale? Entonces, al final, la idea es utilizar una búsqueda unificada en un valor, facilitar la interoperabilidad entre proyectos porque me van a salir los cuatro a pesar de que tengan nombres diferentes y que yo pueda reutilizar los datos, ¿vale? Reutilizar los metadatos, porque al final yo puedo acceder a ese metadato y saber que se ha recogido la fecha de nacimiento a pesar de que no accedo a la fecha de nacimiento en sí, sino que sé qué valor se ha recogido, entonces facilito la reutilización de los mismos, ¿vale? Entonces, en todos los proyectos habrá este identificador común, que es el de SNOMED. De esto hay para todo lo que son términos médicos y demás dentro de SNOMED, porque es un vocabulario donde se recogen conceptos clínicos, ¿vale? Es decir, podéis buscar por edades, enfermedades, medicamentos, lo que sería una fecha de alta, fecha de ingreso, hospitales, todos estos valores están en este diccionario, no hay que inventárselo, ¿vale? Es un buscador, pones el concepto y te sale. Ahora os lo enseño. Lo mismo para, bueno, pues valores de laboratorio, ¿no? Mediciones, pues glucosa, presión sanguínea, lo que son unos análisis clínicos, al final pues tienen otros vocabularios porque al final hay otra prueba de laboratorio y la prueba de laboratorio tiene en sí un identificador común, ¿vale? Y todo esto está bajo el paraguas de lo que es OMOP, ¿vale? OMOP es un modelo de datos común que se utiliza en redes internacionales de investigación y al final OMOP es la que hace uso de LOINC, SNOMED y todos estos vocabularios. Entonces, estos vocabularios se conocen dentro del ámbito biomédico y se utilizan. Hay herramientas que facilitan esta búsqueda, como es este buscador que tenéis aquí. Es un buscador de acceso público donde podéis entrar por el idioma que queráis, inglés, español,
u otros y buscáis, por ejemplo, fecha de nacimiento, ¿vale? Aquí no se ve muy bien, pero buscáis fecha de nacimiento y os da el identificador SNOMED de que hemos visto en las anteriores diapositivas. Te dice la jerarquía dentro de la que se encuentra y podéis buscar, ya digo, otros valores. Incluso podéis ver, pues, edad, ya digo, valores asociados a la fecha de nacimiento. Este es el enlace. Ya digo que aquí, a la hora de enriquecer los metadatos, se pide cierta asistencia al investigador para ver si nosotros lo estamos haciendo bien, si estamos haciendo esta asignación entre el valor que se recoge con el identificador dentro de SNOMED, porque a lo mejor nosotros, fecha de nacimiento, sexo, edades y demás, no tenemos problema, pero a lo mejor para un término médico, para no sé, un fármaco, sí que tenemos problemas para encontrar su asociación. Entonces aquí se solicitaría la asistencia del investigador. No es difícil de utilizar, puede tardar en encontrar un concepto 2-3 minutos, entonces no supone un gran esfuerzo y al final, una vez se va teniendo un histórico de los valores de SNOMED que se van utilizando, pues para nosotros también es más fácil, ¿vale? Hay que molestar menos también al investigador. Entonces, ¿cómo funciona esto en un catálogo de metadatos? ¿No? Pues la idea es que si yo tengo aquí este catálogo y tengo pues sexo, fecha de nacimiento, lo que hemos hablado, ¿no? No hay ningún valor sensible aquí a nivel de que pueda identificar un proyecto. Entonces, aquí tenemos la etiqueta SNOMED, que lo veis en la columna tags, donde cada número identifica el valor SNOMED de lo que sería el sexo, la fecha de nacimiento, edad y peso, ¿vale? Volviendo al tema de los metadatos, eso que veis aquí arriba, ¿vale? El name, el tipo, descripción y tags, eso es un metadato. Eso es el propio metadato porque te describe cuál es el dato, ¿no? Entonces te dice el nombre que tiene, la descripción, el tipo, pues si es de tipo carácter, si se espera un número, si se espera un checkbox, ¿vale? Si se espera distintos tipos de datos. Entonces, aquí lo que vemos es que la etiqueta de la fecha de nacimiento tiene un valor SNOMED específico, ¿vale? Esto nosotros lo vamos creando y lo vamos asociando, ya digo, con los datos, metadatos del proyecto. Entonces, ¿cuál es el potencial? Pues que si yo voy al catálogo de metadatos e introduzco birth o fecha, nacimiento o lo que sea, me va a salir ese identificador SNOMED que me va a permitir saber cuáles son todos los proyectos que me saldrían aquí listados, ¿vale? Solo salen dos porque es para una prueba, pero me salen todos los proyectos que hacen uso de esa variable que sería la fecha de nacimiento. Pues esto lo podéis extrapolar a glucosa, presión sanguínea, índice de masa corporal. Buscáis a través del identificador y saldrían todos los proyectos que han hecho uso de esa variable. Saldría quién lo ha obtenido, quién ha realizado el proyecto, quién es el gestor de los datos. Entonces se proporcionaría un acceso, un contexto a los datos para que pudieran ser reutilizables, accesibles, y aquí lo que estamos haciendo es que sean encontrables, ¿vale? Que tengamos este catálogo de variables que nos permiten saber en qué proyecto se ha analizado este concepto. Bueno, pues aquí lo tendríamos, ¿vale? Está oculto para que no se pueda inferir el nombre, pero bueno, esto es la idea, ¿vale? Tener un buscador de lo que son estas variables dentro de un proyecto. Entonces, ¿cuál es el beneficio que obtengo yo como investigador, ¿vale? Y también el instituto. Al final, mejorar la trazabilidad. Todas estas problemáticas que planteábamos al inicio, pues se solventan a través de este conjunto de herramientas, estos principios FE, lo que es conocer un dataset, un repositorio. Entonces, si sé qué se recogió, dónde está y quién lo hizo, pues tengo un historial completo de los datos. Y yo como investigador, grupo de investigación, el instituto, al final todos tenemos acceso a este histórico, ¿vale? Se pueden reutilizar porque si ya puedo descubrir datos que existan, puedo aprovechar el trabajo previo. No tiene que ser la investigación, simplemente la recogida de datos. Puede que la recogida de datos de un proyecto no explotara todos los datos o no hiciera hincapié en algo que a mí sí que me puede interesar para mi investigación. Entonces puedo aprovechar el trabajo previo. No tengo que pedir los mismos datos que ya se han recogido, ¿vale? También, sobre todo, para el cumplimiento normativo de estos financiadores y que tengamos la documentación lista para una auditoría, para ver al final cuándo va a terminar el proyecto, toda esta documentación que tenemos que entregar o a mitad de proyecto, ¿vale? Mejorar la interoperabilidad, que es otro de los problemas que teníamos al inicio, ¿no? Pues si utilizamos vocabularios estándar entre proyectos, pues la búsqueda es unificada, es lo que acabamos de ver.
busco un valor y a través de ese valor tengo asociado un término general y a través de ese término general encuentro todos los proyectos asociados a esa variable, ¿vale? Otro beneficio, bueno, pues esto está pensado para que al final todo este cumplimiento normativo de que hay que depositar los datos en un repositorio y etcétera, pues sea más sencillo para el investigador, porque si ya tiene ese catálogo, ya tenemos esa base para llevarlo a Zenodo, PNR, Repisalud y que todo sea en base a estos formatos FAIR que nos piden, que sea accesible, interoperable, encontrable y reutilizable, ¿vale? Y luego también desde el punto de vista del investigador, pues que el conjunto de datos tiene un DOI y ese DOI pues gana en visibilidad a la hora de una publicación, facilita colaboración, al final te preguntan, te encuentran a través del propio conjunto de datos, no siempre como sucede ahora que es desde la publicación, ¿no? Que van a la publicación, te piden los datos y ya hay ahí un proceso para la compartición de los mismos, sino que ya es voy al repositorio, veo los datos, si son accesibles de una manera u otra, ya accedo a ellos y no tengo que estar con mails y con cadenas de mensajes para ver si me facilitan el acceso a los mismos. ¿Vale? Entonces, después de todo esto que os he contado, puede quedar cierta preocupación de qué es lo que tengo que hacer como investigador, ¿no? Porque son muchas herramientas, muchas cosas. Entonces, esto es un poco para tranquilizar, ¿vale? El investigador tiene que hacer lo que ya hace, es decir, tiene que conocer la normativa de protección de datos, todo lo que concierne comités éticos. Cuando hace una propuesta de proyecto, pues todo lo que hacía lo tiene que seguir haciendo. Tiene que facilitar información del proyecto, pues el título, los tipos de datos que va a recoger, como hasta ahora, y tiene que ir completando este plan de gestión de datos, es decir, el ciclo de vida, quién lo va a tratar, quién lo va a recoger, qué datos voy a producir, en qué formato, ¿vale? Esto durante el proyecto lo voy rellenando. ¿Qué es lo nuevo? Bueno, pues que hasta ahora los financiadores no te pedían actualizar este plan de gestión de datos. Ahora es posible que sí, te lo pidan a los 6 meses y en la finalización del proyecto. Entonces hago una propuesta, hago un desarrollo previo de lo que es el plan de gestión de datos. Cuando me han concedido la financiación, ya sí tengo que tener un plan de gestión de datos, que es una primera versión, no tengo por qué saber todo exactamente, pero luego a los 6 meses y al final sí que lo voy actualizando. Por eso se dice que es un documento vivo. Entonces es cuando el proyecto lo requiera, lo voy a actualizar. ¿Vale? Y apoyar en este etiquetado de vocabularios estándares mediante pues, estas páginas que utilizamos, estos buscadores, para saber qué es fecha de nacimiento, qué es el sexo, qué es paracetamol, qué es presión sanguínea y si estamos haciendo pues, un enriquecimiento correcto de los datos. ¿Vale? Esto, ya digo, supone unos minutos a la hora de vincular lo que es el dato con el metadato y con este valor. Y desde la unidad de Data Science, pues proporcionar soporte al investigador, facilitando lo que es una plantilla del plan de gestión de datos para que podáis rellenar. Ya está parcialmente rellena. Os damos opciones para modificar aspectos que no coincidan o dependan del tipo de proyecto que tengáis. Os proporcionamos toda la infraestructura técnica para aplicaciones, para gestión de los datos. Este catálogo de metadatos también lo tendréis accesible y nosotros facilitaremos la conexión con el repositorio. Entonces, la idea es que el investigador sepa que ahí habrá unos datos que a lo mejor sí que tienen que ir a un repositorio, pero no se tiene que preocupar de llevarlos él, ni de hacer la catalogación él, ni nada por el estilo. Todo esto es un proceso asistido desde la unidad de Data Science, donde también proporcionaremos pues, formación continua, soporte técnico, igual que lo proporcionamos ahora cuando venís a por un DMP o a solicitar un REDCap y demás. ¿Vale? Entonces, que no está solo el investigador, ni mucho menos. Y por mi parte, esto es lo que os quería presentar, ¿vale? Lo que son las herramientas que hemos desarrollado y los estándares en los que nos basamos y cómo vamos a automatizar al máximo lo que es la gestión de datos de investigación a través de principios FAIR. Muchas gracias. Voy a poner el chat por si veis a alguien. Lo tengo. Ah, bueno, se lo dan las gracias. Yo quería agradecerte el seminario porque para gente que somos un poco ajenos a la materia es súper interesante y además que nos tenemos que formar todos en ello. Y nosotros. En los proyectos y en las nuevas convocatorias, sobre todo en Horizonte Europa, que suele traccionar un poco todo lo que viene después, ya se ve mucha importancia en el dato, muchos proyectos de datos.
Y yo quería comentarte, y busco tu opinión en esto, porque tenemos en general, y lo vemos en la institución, incluso a lo mejor alguien aquí dice, es que yo pienso así. Tenemos personal investigador que dice, mis datos son míos. Sí, O sea, es lógico. mis datos son míos, no son, me da igual lo que diga la normativa de la entidad financiadora, y como mis datos son míos, pues voy a hacer lo que quiera con ellos. Y todos estos argumentos de, mira, es que uno, te obligan, dos, para la comunidad y la ciencia a la que quieres contribuir, tiene sentido que los compartas de este modo. Me gustaría saber si también esta ordenación de datos, porque al final te hace reflexionar más sobre lo que haces, cómo lo haces y ordena un poco tu cabeza, también puede servir al personal investigador para sacar mejores conclusiones en base a sus datos. Posiblemente. La idea es que el metadato o el dato trabaje para el investigador aquí. Es decir, es verdad, hay un esfuerzo, por así decirlo, de que yo tengo que ayudar a la unidad o a nosotros a enriquecer el metadato, pero si ya tenemos 3 investigadores que nos han dicho que el paracetamol es este código, no vamos a molestar al resto ya. Si ya sabemos cuál es edad y demás, entonces la idea es que el metadato o los datos trabajen para el investigador. En cuanto a esta celosía que hay de los datos, es verdad. Yo entiendo que los investigadores somos celosos de nuestros datos y a lo mejor más en un ámbito como este, ¿no? Que o son mis pacientes, o es que me ha costado mucho. Es verdad. Aquí lo que hay que decir es que no significa que el dato esté en abierto, sino que sea accesible, ¿vale? Que tú proporciones un mecanismo para llegar a él. No te estamos pidiendo que publiques tus datos en el repositorio como tal, sino que pueden ser de carácter personal, entonces hay que anonimizarlo. Pueden tener cierta información que tú no quieras incluir. Entonces, hay una frase que siempre mencionan estos financiadores que son tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Entonces, no se trata de que sean abiertos, sino que sean, ya digo, que cumplan estos principios FAIR, porque a veces hay cierta confusión de que cuando vas al investigador le dices, tienes que depositar esto, y dice, no, no, pero es que esto lo va a ver todo el mundo. No es así, es simplemente que sea accesible, encontrable, y luego pues ya se te puede iniciar el proceso de solicitud de los mismos. Pero quizá es más bien un cambio de mentalidad y depende mucho de la casuística del proyecto. Claro, yo ahí ya no me puedo meter, pero sí que podría entender que algunos datos no se quieran publicar y que algunos no se pueden. ¿Vale? Algunos no se pueden y el financiador lo puede entender de estos de carácter personal o es muy sensible, no voy a poderlo publicar y se entiende. Entonces, Sí, pero hasta a ahí lo sería. mejor hay que hacer ese cambio de mentalidad de un dato que está financiado con dinero público y que la ley permite, porque obviamente tiene que estar permitido publicarse, pues debo publicarlo. O sea, como investigador que trabaja en el sistema público. A ver, yo, si me permites, aquí hay dos puntos además aparte. Uno, el dato es mío. Eso es muy particular. Depende de dónde venga el dato es tuyo o no es tuyo. Claro, eso lo Y esto es una cosa que nos encontramos mucho en el hospital. Es decir, los datos que yo saco de las historias clínicas no son míos, No. son del paciente, en todo caso. Bueno, del paciente principalmente, luego de la institución. Entonces, tú no puedes acceder a una base de datos del hospital, que por ejemplo muchas son asistenciales, y tú decir, no, es que este dato es mío. No, no es tuyo. Eso no es tuyo. Tú lo has podido recoger, has podido hacer el esfuerzo, todo lo que tú quieras. El dato no es tuyo. Sí. Ahora, yo en mi estudio que he hecho en mi cuaderno de recogida de datos, ahí es más cuestionable. Eso ya, bueno, aceptamos barco, puede ser. Y luego, siempre hay un límite, que es la publicación. Todas las publicaciones te van a decir que tienes que poner los datos en abierto. Y eso es mandatorio. Y todas las revistas te lo exigen. Y entonces ahí ya no hay tu tía. O sea, tú, mientras tu proyecto esté en activo, tú puedes decir, no, mis datos son solo míos porque no quiero que me pisen, aceptamos barco, pero una vez que está publicado el dato, todas las revistas te van a pedir que estén abiertos. Sí, sí. Entonces te van a pedir que estén en Zenodo, en OpenAir, cualquiera de estas cosas. Entonces, esto tiene que ser, vamos, cristalino para la gente en la institución. Pero es que sigue costando mucho. Sí, a ver, es un cambio de mentalidad y una forma de trabajar totalmente diferente. Pero Ahí- ¿qué dice? Vale, en la revista ya cuando vas a hacer Sí, la sí. publicación te dice, ¿dónde están estos datos donde tú has sacado esta gráfica? Y no solo es en biomedicina, en ciencias de la computación nos pasa igual. De esta gráfica de valores de descarga, ¿de dónde has sacado? ¿Dónde está la tabla ¿Dónde está para la que tabla? yo pueda reproducir tu experimento? Dicho esto, luego hay un trabajo de revisores que no se hace, y hace poco me ha pasado. Que teóricamente ese dato tiene que estar ahí y luego vas y no está. Que es lo que hablábamos al inicio. O sea, el exactamente. 50% de los datos no están. Aunque te pongan un accession, un DOI, No, luego no, vas a ir al contestan. Zenodo y de pronto dices, o sea, que no hay nada. O te ignoran. Esto está vacío.
Por eso decía que más allá del cumplimiento y la obligación, porque al final que te obligan a publicarlo para publicar un paper es una obligación, sino que hay que intentar darle también para el personal investigador la parte positiva de organizar tus datos, te puede ayudar a ti mismo en la investigación, Sí, claro, claro. formas parte de un ecosistema que te va a beneficiar tanto si compartes esos datos y por el fin último que al final es mejorar la vida de las personas. O sea, no puedes decir quiero mejorar, pero mis datos me los quedo porque para mí. Porque me los van a pisar, sobre todo. Sí. Y vale, esto depende de los repositorios, es verdad. Algunos tienen límite de tamaño y hay que subirlo Hay que fragmentarlo, es verdad. Esos tienen un límite. A mí no me ha pasado, pero puedo entender que pase. Yo soy un experto en esto. De todas formas, aquí me gustaría hacer una puntualización. Hay repositorios especiales que son para datos ómicos, ¿vale? Estos van aparte de todo esto. O sea, el dato ómico, sobre todo genómico y transcriptómico, va muy aparte. Y aquí, claro, vale, claro. esos van aparte, ¿vale? Esos van aparte. Los repositorios están absolutamente centralizados. Esos van al NCBI o al EBI, que en realidad están coordinados entre ellos. O sea, hay un único repositorio mundial para todos los datos. Se comparten entre los tres institutos, el europeo, el americano y el japonés. Independientemente de donde tú subas el dato, va todo al mismo sitio. Tiene los códigos, etc. Datos ómicos NCBI, sí, o EBI, el que más cómodo te resulte. Y esos son fundamentales. En la mayoría de los proyectos te lo piden. Y es, pero vamos, meridiano. En los horizontes, en los H2020, Sí. en todos estos, pero vamos, en letras negritas. Estos datos se tienen que subir al EBI y al NCBI, donde quieras. Pero hay que subirlo. Ni siquiera los puedes subir a Zenodo. No te vale. Tienes que subirlo y las revistas te lo exigen. Tienen un biosample, un bioproject, tienes los metadatos asociados. Está súper, súper estructurado. Pero es verdad que funciona. Genómica y transcriptómica. Las otras ómicas, metabolómica, eso sí realmente leí, madre de Dios. Metabolómica, proteómica y todos estos, ahí ya varía un poco. Sí, sí, es cierto. Hay distintos repositorios, depende del contexto y demás. De hecho, Zenodo ha ganado cierta popularidad y como es de propósito general, mucho va a Zenodo, pero... Yo, por ejemplo, a mí Zenodo, yo estoy idea. ahora subiendo datos a Zenodo porque tengo unas bases de datos que tengo que subir que son 8, 9 gigas y no hay repositorios que me Claro, permitan también hay limitación, exactamente. directamente. Entonces tienes una limitación y es tamaño. Entonces Zenodo te permite hacerlo y está muy bien. Y luego hay una plataforma que es muy interesante que se llama Open Science Foundation. Estas la están empezando a usar. No es ya el dato, es el proyecto entero el que depositas en Open Science Foundation. Y es súper interesante. Súper interesante. Es como un documento vivo también y va subiendo el proyecto. Y es el proyecto entero lo que tienes. No solo el dato, es el dato, el proyecto, todo lo que vas haciendo y es como un flujo de estos que hemos visto y ahí te van ayudando para llevarlo y demás. Y eso te permite que si tú ya tienes un proyecto, está en activo, lo puedes compartir en las convocatorias, lo puedes mandar. Es una cuestión de visibilidad. Y es súper, súper interesante. Yo me lo he encontrado hace poco y me ha parecido una cosa súper interesante. Vale, y luego lo de la financiación, bueno, hay repositorios donde no tienes que pagar nada, ¿vale? Y luego a veces se puede incluir en el propio financiador lo incluye en la propuesta. Sí, en los europeos desde luego que sería una tarea y además mira, estamos aquí de europeos y de nacionales. En los europeos lo incluiría como una tarea, lo presupuestas y... Claro, en el europeo lo incluirías como una pagar, tarea. como una publicación, lo entenderíamos. Pero vamos, yo también. Sí, de hecho sí. Yo no reconozco ningún repositorio privado. O sea, yo no creo que... Yo creo que no hay repositorios privados. Todos son públicos y son Sí, gratuitos. Son gratuitos. Claro, yo no me he encontrado con ninguno que sea de pago. Otra cosa... No, pero además iría totalmente en contra No sé si tiene O sea, lo único que hay de pago aquí son las publicaciones. Sí, eso sí. Ahí hay que pagar para todo, para escribir y para leer. es otro rollo. Quiero daros generar un dato SNOMED o nombre general. Óxido nítrico. No, pero no tiene que estar en el neurina. Ya. Ya, esto es porque a veces no puedes encontrar el valor SNOMED específico, me imagino. No, lo que dice es que tú puedes encontrar el valor de óxido nítrico, lo puedes encontrar, Sí, pero sí, no pero te no. dicen dónde lo estás recogiendo. Claro, claro. Eso puede suceder, ¿vale? Puede ser que el nivel de granularidad de vocabularios como SNOMED no llegue. Entonces ahí o se sube un nivel de jerarquía,
o se utiliza, o se busca en otro vocabulario, que puede suceder. Sí, sí. Ponías en la presentación uno de laboratorio clínico. Loing. A lo Loing mejor. es, claro, es que hay varios vocabularios, pero puede suceder que a lo mejor no se encuentre, pero el Loing es el que te habla de cuál es esta prueba médica y la prueba médica asociada en concreto a un código y luego pues los resultados que genera también. Entonces hay distintos... Yo aquí lo que sí que tengo es una pregunta sobre SNOMED y todos estos. Claro, yo en SNOMED puedo decir, vale, esta es mi variable de sexo, pero no te dice cómo la tienes que codificar. O sea, esta es mi variable de sexo, pero yo puedo poner hombre, mujer, varón, hembra. O sea, Sí, claro, tú puedes poner la variedad, exacto. Dentro del dato puede haber lo que sea. claro, lo cual es una locura. Lo cual es, claro, lo único que te dice es cómo asocias tú el valor ¿Qué es del ese metadato, valor? exacto, pero Luego luego ya- lo que hay en el dato puede ser cualquier cosa, efectivamente, como no te voy a decir un nombre, pero una fecha de nacimiento que no sea coherente. Por No, las ejemplo. fechas de nacimiento pueden ser en español o en inglés, por ejemplo. Sí, pero que sea una fecha de 2031. Y diga, si esta fecha no es que... Por eso ahí entra un poco en juego lo que nosotros comentábamos dentro de la librería esta del DMP para analizar, pues no el dato en sí, pero sí que el DMP, bueno, pues si tú has dicho que vas a poner un DOI, pues que sea un DOI, que vas a poner una descripción, pues que sea una descripción, que no hayas puesto una fecha y cosas de ese estilo, nosotros las curamos desde el punto de vista del DMP. En el dato ya no entramos porque es algo que se recoge y ya nosotros no tenemos acceso, tenemos acceso, pero no estamos mirando los datos todos los días tampoco. Perfecto, Marcelo. Genial. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Pues ahí. Vamos a... Sí. Ah, mira, por cierto, no dejé de ¿Has firmado, Víctor? compartir y dejar de grabar. Sí, sí, gente. ¿Tengo que dejar de grabar? No deja de Ahí, leer. justo. Stop. Yo creo que es en A el la stop. derecha de compartir. O finaliza. Joder, madre mía, hasta aquí. 24